Saludos a toda la amable audiencia de las redes sociales. Hoy estamos en la 7ª edición del programa Sin Filtro, espacio dedicado al debate, el diálogo, la confrontación, la polémica, pero sobre todo a la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor y por un mundo mejor. Y por supuesto con nuestro staff de periodistas del Diario del Pueblo, el diario que sale por todas las redes sociales y cada día aumenta sus seguidores. Estamos aquí con la dama de la fanfarria, que vino rosadita, Irimaya Hernández, el más chiquito de la casa, siempre con su corbata de punta en blanco, Fabio Hernández, nuestra flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón, el cuarto bate de la política, Augusto Medina, también mire, con su chaqueta, y hoy, para no quedar atrás, me puse mi chaqueta. Él les habla, Otto Parada, todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas, y por supuesto, todos ejerciendo debidamente el periodismo. Hoy estamos en un programa especial, claro. Nos adelantamos en la semana, claro que sí, porque ahorita estamos en vivo, y bueno, en vivo, y después hacemos la transmisión diferida. Estamos con el diputado Julio José García Serpa, vicepresidente de la Comisión de Política Interior, miembro de la dirección del PSV y quien lleva las riendas de la reforma judicial en el país. Pero antes de darle la palabra a Augusto, lo dijimos aquí, María Corina no va para el baile. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó, pero que se va para Estados Unidos, va a presentar el programa. Ella habla del 18 de julio, que va a los Estados Unidos. Ella dice que va a estar en Nueva York, que va a presentarle a un grupo de empresarios de los Estados Unidos su proyecto de gobierno, el que ella tenía, pues. Ajá, pero era económico. ¿Y dónde, si no puede ser candidata, dónde se va a elegir? No, es que tú sabes que ahí está la noticia. Ella tiene prohibición de salida del país y no sabemos qué vía va a utilizar para... A Fabio, ¿qué le han dicho? Que Fabio tiene los chismes calienticos. Pues que el escenario se puede complicar. ¿Qué pasaría? De ganar María Corina las primarias, ojo, de ganarla pues sería la apuesta número 1 de esta oposición. Y al estar inhabilitada pues se traspapelea el gallo, como quien dice por ahí, y bueno, se puede complicar un escenario político en Venezuela. Lo que se dice que María Corina va hasta el final, que la mujer no va a bajar su brazo, no va a dar su brazo a torcer. Bueno, esperemos. Dice que va a recorrer el país, que va a seguir recorriendo. Ella va a seguir con su campaña. Listo. De eso incluso después se hablan de posibles alianzas, ¿no? Con candidatos fuertes hacia ella. Y que va a tener ella la batuta para hacerlo. Ella va a tener, ajá, exactamente. Sí. Ella levanta la mano. Ella misma, como lo hizo Chávez antes. Bueno, Julio, bienvenido. Gracias, Otto. Bueno, gracias a todos. Verdad que he seguido el programa por las redes sociales. Un tremendo staff de periodistas del Táchira. Y bueno, hacía falta un espacio para el debate político como este, ¿no? Necesario. He visto que han tenido pluralidad en los invitados. Y honrado hoy estar aquí con ustedes. Oye. Vamos a prepararnos a ver qué... Aquí la dinámica es que todos hacemos preguntas y usted responde sin filtro. Sí. Y comenzamos con el cuarto bate. Bueno, fíjate que el tema de María Corina Machado y la inhabilitación es el tema que ha tenido resonancia nacional e internacional. Pues, incluso se está culpando al gobierno de Maduro de ser el responsable directo de esta inhabilitación. Bueno, fíjate, yo creo que el talante de demócrata no es una chaqueta que uno como político se puede quitar y poner a conveniencia. Si hablamos en general de la oposición cuando hay fechas electorales o cronograma electoral, se pone la chaqueta democrática. Cuando no hay, faltan 5 o 6 años para las elecciones, intentan, como siempre lo han intentado, desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia hasta hace un par de años atrás. Hoy no lo hacen porque no tienen fuerza. Entonces, si hablamos de María Corina Machado en específico, una mujer que desde hace una cantidad de eventos electorales, creo que la última vez que se postuló a un evento electoral fue en 2010, que fue diputada, 2010-2015, y en ese periodo cometió un acto que está negado para funcionarios públicos en la Constitución, que es el de asumir condecoraciones, nombramientos por parte de un gobierno extranjero para funcionarios públicos.
No solo es María Corina Machado, una funcionaria pública, sino una diputada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, asumió ante un foro internacional el nombramiento como embajadora de Panamá, y eso le logró y le costó una inhabilitación. Eso está en la Constitución, eso no lo inventamos nosotros. Ahora, repito, una persona que fue una de las partícipes en la salida número 1 al lado de Leopoldo López, eso costó una cantidad de muertos. Fue un acto insurreccional que nosotros aquí en Táchira lo vivimos, que estuvimos encerrados en nuestras casas durante más de 4 meses. Hubo muertos inocentes que no tenían nada que ver en el conflicto. Hubo gente que murió porque no pudo salir de su casa a atenderse médicamente. Recuerdo un médico de Colinas de Pirineo, por cierto, que tenía aquí la tranca ahí en todo el semáforo bajando de Pirineo. Entonces, ahora yo tengo años llamando a invasión, convocando el TIAR para que una fuerza extranjera invada nuestro país. Y bueno, ahora vienen elecciones y yo quiero presentarme como candidata, así como que no ha pasado nada. Y entonces, ahora, Julio, hay algo porque hemos visto diferentes declaraciones. Unos dicen que bueno, que tiene que dar un paso al costado, otros, la mayoría de la oposición, casi todos de alguna manera se manifiestan solidarios con ella, pero hay unos que dicen, no, está bien, no es y chao. Mire, pero todos cuestionan la forma. ¿Por qué la forma? Dicen, como un diputado sale informando, ellos manifiestan que la Contraloría no es competente, no hay digamos, un pronunciamiento oficial. Entonces, ese tipo de cosas de alguna manera no le quita credibilidad digamos, a la decisión. Bueno, hasta ahora lo que yo he visto es lo que dijo este diputado José Brito, ¿no? Pero fíjate lo que yo creo que es fundamental en este caso. Porque a Venezuela siempre se le jugó con un doble rasero. Brasil, Bolsonaro ganó la presidencia porque luego lo inhabilitaron. En este momento hay elecciones presidenciales este año en Argentina y Cristina está inhabilitada. Y así ha pasado con una cantidad de líderes de izquierda que han inhabilitado a Correa. Hoy no se puede presentar en las elecciones cuando tiene todas las opciones para ganar, cuando no se le ha comprobado ningún delito. Además, y hablo de todas estas inhabilitaciones que no tienen ningún fundamento y no se han presentado. Entonces, sucede un acto similar en Venezuela, que hay una precandidata que ha estado metida, que asumió un cargo por otro país siendo diputada, que además ha convocado, y lo ha dicho público, es un hecho público, notorio y comunicacional, ha convocado fuerzas extranjeras a invadir su país, ha llamado al bloqueo, ha justificado las medidas que se han tomado contra Venezuela. Entonces, si ella se presenta, él sí debe ser candidato. Es el tema siempre del doble rasero, ¿no? Entonces, hoy yo veo, estamos enfrente de una contienda a la oposición. Yo estoy seguro que mucha gente de la oposición está de acuerdo con eso. Creo que hay gente pujando para que eso suceda. Fíjate que el llamamiento a este evento viene desde un diputado de la oposición, que podrán decir lo que sea, pero es de oposición, chavista no es. Pero lo vincula con el gobierno. Bueno, podrán decir, pero chavista no es, y viene de Primera Justicia. Y está involucrado, y ha estado metido en todas esas marañas. De esos tipos yo no tengo nada bueno que decir de esos sujetos, ni nada bueno ni nada malo, no opino. Creo que es un problema de la oposición. Yo considero, hoy anda la calle alborotada, que María Corina está tomando fuerza. Mira, así empezó el Conde del Guácharo. El Conde del Guácharo empezó con mucha fuerza y a los 3 meses se le acabó la gasolina. Yo creo que como conocedor de algo que debo conocer en materia electoral, yo creo que el candidato de los gringos todavía no ha salido a la palestra. No va a ser ninguno de los que está por ahí. Hoy le salió mal la jugada al Conde, porque hubiese podido ser, era el segundo en las encuestas. Sí, pero segundo, pero en descenso. En descenso. O sea, ya iba en descenso, porque es que es difícil aguantar, falta probablemente más de un año para el evento electoral. Pero fíjate que como candidato, ¿cómo llevas tú esa mecha para mantenerte en la cima durante un año? Sí, yo creo, pero simplemente porque es muy, primero, en un evento electoral es muy difícil. Además, una contienda con tanta gente que hay compitiendo, que además todos somos unos más malos que los otros. O sea, ahí se están metiendo zancadillas, pidiendo hablando, conversando para que le echen broma al otro. Entonces, en definitiva, mi opinión es que el candidato que va a poner los Estados Unidos todavía no está ni siquiera en la pared. ¿Se van a acordar de mí? Viene un outsider. Agarra esa primicia y... Esto es una primicia a largo plazo. Pero es un outsider. Seguramente lo vienen haciendo, lo que plantearon con Rodolfo Hernández en Colombia, un hombre que era prácticamente anónimo, que venía a ser alcalde de Bucaramanga, y lo lanzan en la recta final, y en 30 días pasó a Fico Gutiérrez y se metió en segunda vuelta. Y casi llega. Casi llega, no llega porque Petro, un candidato con mucha experiencia, que además con un bagaje que lo traía con mucha fuerza, y ha
Rodolfo se le acabó la gasolina en la segunda vuelta. Y el uribismo le quitó la alfombra. Además, entonces, yo estoy seguro que todo esto que ellos están haciendo, además es una posición que es minusválida, que no tiene, o sea, esta gente no mueve a quienes hoy se identifican en contra de nosotros. Ellos no lo mueven. ¿En Estados Unidos se va a poner el candidato de la oposición? Siempre ha sido así. ¿Quién pudiera ser? ¿Qué consideras? Yo creo que ellos probablemente se tomen por un empresario. Hay por ahí algunos artistas que vienen asomándose con esa intención. Pero bueno, son imágenes o son muñecos que ellos hacen a la medida. Ellos hacen a la medida, le dan la fuerza, le dan el apoyo, le dan dinero y lo lanzan. Bueno, en la pasada, se van a acordar de mí. En las pasadas elecciones la propuesta era Lorenzo Mendoza. Él dijo que no. Nunca quiso. No sé, Puede qué ha ser. hecho el señor. Yo tuve la oportunidad de preguntárselo a Lorenzo Mendoza, personalmente, en un juego de las estrellas. Ajá. Él dijo, no, chico, yo en esa camisa 11 varas no me meto. Y se tomó una foto con la chica por ahí. Sí, sí, pero por favor. Vamos con Irimay. Toma foto con todo el mundo. Diputado, viene trabajando en un aspecto muy importante que es la reforma judicial en la Asamblea Nacional. Y pues bueno, en el Táchira se le ha declarado la guerra de frente precisamente a lo que es la operatividad de delincuencia importada. Colombia nos mantiene azotados, este fin de semana varios hechos, incluso ayer un artefacto explosivo fue lanzado muy cerca nuestro. ¿Qué se viene adelantando en relación a esto? Mire, yo creo que aquí el gobernador Freddy Bernal ha hecho un trabajo bien interesante, de la mano, por supuesto, del presidente, de la Fuerza Armada, del ministro de la Defensa. Nosotros somos víctimas de un evento históricos del conflicto colombiano, un conflicto interno que nos ha marcado a la frontera y que es, bueno, hasta que eso no se solucione en definitiva, ojalá el presidente Petro logre la paz total como lo ha planteado y como lo está trabajando, pero que hasta que eso no se logre nosotros vamos a seguir recibiendo coletazos de ese evento, ¿no? Esto no hay que descartar que pudiera tener también, porque bueno, yo creo que en los últimos 2 o 3 años, entramos en un camino de paz, de crecimiento del país, de desarrollo, de calma, y este evento, y esto lo concateno con un evento que fue detonante, que puede haber sido el tema. Yo creo que hay unas motivaciones políticas detrás de lo que había en el plan de PDVSA Cripto, ¿no? Ese tema de la corrupción. Y detrás de eso empieza a desencadenarse, o sea, el país iba encaminado, enrumbado, tenemos ese golpe fuerte que además es una traición, y empiezan a verse cosas nuevamente. Entonces, el crimen, pareciera que hay grupos que están volviendo a organizarse para el crimen, en la frontera encontramos nuevamente ruido, ¿no? Y todo esto en mira a un evento electoral. Algunas fallas con servicios públicos, o sea, todo eso, yo de verdad no creo que las cosas sean tan casuales, yo no creo en casualidad. El tema con Colombia, hoy creo que hay una gran ventaja que tenemos un gobierno con el cual se puede hablar, yo no diría aliado porque bueno, Gustavo Petro ha marcado distancia en algunos temas con nosotros, pero es un tipo decente. Es una persona que se ve que quiere a su país, que quiere avanzar y lograr cambios con otras metodologías distintas a las que han planteado los gobiernos de derecha anteriores, ¿no? Y creo que ahí podemos construir el hecho de que hoy nos parezca normal. Yo todavía no he ido, pero de montarse en el carro y pasar a Cúcuta cuando era un anhelo que teníamos hace 1 año o año y medio, 2 años, la gente decía, cónchale, ¿cuánto será el día que podamos ir para allá nuevamente, ¿no? Esas cosas que hoy nos parecen tan sencillas, pero que costó mucho trabajarlas. Si nos vamos hace 3 años, que por cierto, diputado, hay algo importante que después hablaremos de ese tema porque es un tema bastante amplio, que es el tema de la factibilidad de la zona económica especial, porque definitivamente la apertura de la frontera nos está afectando a los tachirenses. O sea, a nivel económico nos destruyó o nos minimizó totalmente. Incluso el gobernador Bernal ha entendido el tema y está haciendo un planteamiento con todos los empresarios para poder rescatar la economía. Los beneficios no han llegado. No han llegado. Debemos recordar, estamos en una situación de informalidad que tampoco es buena, a pesar de que dejaba algún tipo de beneficio económico. El tema de la informalidad, y todos saben a qué me refiero, sí. Eso no es sano porque estaba afectando el parque industrial del país, a pesar de que al Táchira le quedaba algo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que se debe hacer, construir relaciones formales, legales, discutir cuáles son las condiciones de ese intercambio binacional y sobre eso
que me consta que lo están haciendo porque, bueno, por reuniones en las que he estado, hay un grupo del Ministerio de Finanzas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, trabajando en el tema de cómo proteger a nuestra industria, de cómo además que esto genere beneficio económico para el país, pero es un entramado bien complejo, o sea, son relaciones, eso es prácticamente rubro por rubro, que hay que evaluar, qué rubro podemos traer, cómo afecta este rubro que venga de Colombia exento de aranceles a la industria nacional, o sea, todo un tema de construcción. Sin embargo, yo creo que es sumamente positivo lo que se está dando. Lo que estaba pasando no es lo ideal. O sea, que la gente tuviese que pasar por una trocha y traerse cosas y contrabando y esto y lo otro, aunque fue una situación por un momento, creo que no es lo ideal. Estamos hablando de dos países. Pero económicamente había más movimiento en el Táchira. Sí lo había, Augusto, pero es como decir que, bueno, que tú le permites a alguien, a un funcionario, que martille porque el sueldo no le alcanza. Ah, no, para que aquí resolvemos todo. Pero es que más allá de eso, o sea, es un tema de o sea, para eso existe el derecho internacional. Es que es un tema de dinamizar las decisiones. Claro. En Colombia un proyecto de ley es aprobado, digamos, en términos coloquiales, en 3 patadas. O sea, aquí... no creo... Aquí hay que, por ejemplo, en la propuesta de la Zona Económica Especial Táchira, que ya la tienen lista, yo escuché a más Vázquez, incluso el gobernador la llevó. ¿Por qué? Porque es que a veces... Y usted lo sabe, usted digamos es el representante parlamentario de los tachirenses y a veces Caracas y Bogotá se olvidan o no conocen la realidad del Táchira. Y es un tema, sí, eso es la realidad, pues. Pero fíjate, yo sé que el tema es complicado, no es tan sencillo como parece porque nos hemos puesto a revisar. Nosotros tenemos un tratado con Colombia de libre aranceles. Si nosotros permitimos eso así como está planteado, de que pasen mercancías sin aranceles, acabamos con la industria interna. Si no protegemos nuestra industria, pues en Colombia no está bloqueada, Colombia tiene más acceso a materias primas, los fletes son más baratos, todo para arropar y tiene un patio industrial que va a arropar al nuestro. Si nosotros no ponemos algunas barreras, se nos acaba la economía. Lo que hemos logrado construir en medio del bloqueo, por ejemplo, la agroindustria, que ha sido el sector que más ha crecido durante los últimos años, si nosotros no lo protegemos, nos lo quiebran, porque no podemos competir con eso. Entonces, estamos construyendo, no es un proceso sencillo, porque además los colombianos también juegan, ellos tienen sus intereses. Ellos tienen el Petro ha asumido una decisión política que le ha tenido un costo en la política interna de su país, que decía, bueno, voy a hablar con Maduro, a pesar de que la campaña lo atacaba, y ha venido para acá 3, 4 veces, ya ha venido a Venezuela, se ha sentado. ¿Por qué Petro lo hace? ¿Porque es amigo de Maduro? No, porque son intereses económicos al final. Y bueno, él dice, yo necesito la forma que más rápido Colombia pueda levantar ingresos por exportaciones de Venezuela. Venezuela pudiera llegar en 2, 3 años a 3.000, 4.000 millones de dólares en intercambio comercial con Colombia. Bien, querido diputado. Gracias. ¿Por qué se habla de injerencia de Estados Unidos y no de Colombia cuando Petro también dijo que no estaba de acuerdo con la inhabilitación de María Corina Machado? Bueno, yo leí un tuit de Petro que dice que creo que era que ningún candidato debía ser inhabilitado por alguien lo emplazó y él respondió. Así que Petro parece que él mismo maneja el Twitter y hasta en problemas se ha metido por la campaña. Yo creo que eso es una opinión muy hasta personal, ¿no? Porque al final no es una opinión de la Cancillería. Sin embargo, ojo, nosotros hemos estado en mesas de trabajo, yo formo parte del Grupo Amistad Parlamentaria de Venezuela-Colombia y hemos estado, hasta antes de que ganara Petro, trabajamos en algunos procesos de acercamiento y facilitación. Yo le he dicho, mira, una de las cosas que más ha perjudicado la relación con Colombia es la intromisión de Colombia en los asuntos internos de Venezuela. Porque al final cada estado, el principio de la autodeterminación de los estados es que tú debes hacer lo que a ti te corresponda y ningún país tiene y debe por qué interferir. Nosotros no lo hacemos con ningún país, nosotros no nos metemos, a pesar de que nos provoque quizás o que nos parezca injusto, pero ese es su problema. Respetamos. Y eso es una de las cosas. Te lo digo, lo hablamos antes con representantes de distintos factores políticos de Colombia. Que más ha entorpecido las relaciones entre Venezuela y Colombia ha sido la permanente intromisión de Colombia en los asuntos de la política interna, porque no les corresponde, eso no es problema de ellos. Claro, y es la realidad, a nosotros no nos corresponde opinar sobre lo que sucede en otros países, al menos no como Estado. Bueno, pero fíjate lo que hacía Benedetti, por ejemplo, aquí, que hablaba de todo y peleaba con todo. Bueno, ¿y dónde está Benedetti ahora? Me parece un diplomático irresponsable. ¿Y dónde está? Mira todo lo que pasó después. En otro sentido, diputado, ¿cómo está la aplicación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? ¿Se han identificado, localizado, han recuperado algunos bienes? Sí, bueno, cuando promulgamos la ley, había en ese momento más de 1.200 bienes ya ubicados, entre esos avionetas, yates,
edificios, o sea, de las torres, está en las Mercedes, todo ese tema, todo ese entramado. Hace aproximadamente unos 15 días se nombraron ya los jueces especiales en materia de extinción de dominio, se le dio nombramiento por el Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, probablemente en los próximos días deben estar presentándose los primeros casos, ¿no? Recordemos que esto es un proceso en el cual el Ministerio Público es quien tiene la titularidad de la acción, es quien puede decidir, mira, vamos a identificar los bienes de X personas. Ajá. Y aquí esto es una materia interesante, es bueno decirlo, si me permiten desarrollar un poco sobre la ley. Esto no lo inventamos nosotros aquí en Venezuela, la materia de extinción de dominio tiene más de 30 años, una materia en la cual Latinoamérica ha sido pionera, y la primera ley que se aprueba es la ley colombiana, la ley de extinción de dominio en Colombia, que está vigente en este momento, hace 20 años se aprobó. Y bueno, en definitiva, ¿qué es lo que busca esta ley? Es un mecanismo expedito que permita el resguardo y la toma de posesión, en este caso el dominio del bien, porque no se puede, ¿por qué no dice la extinción de la propiedad? Porque no es una propiedad, porque no es legítima. O sea, tú no puedes decir que esa propiedad es tuya porque no es legítima, porque no la obtuviste de manera ilícita. Entonces lo que te quito es el dominio, que es la posesión física sobre el bien. Sí. Entonces, hay figuras aquí que a nosotros, yo al principio cuando veo la ley, me llamaba la atención y decía, tuve que ponerme a estudiar el tema, que además fue uno de los corredactores y los que trabajamos en la norma, para entenderlo. Hay un principio que dice, esta ley se puede aplicar a supuestos de hechos que hayan sucedido antes de la entrada en vigencia de la ley. ¿Qué significa eso? Si lo vemos así al principio, esta ley tiene efectos retroactivos. Lo que dice que, y en el derecho nosotros es un mantra que nos dice, la ley no tiene efectos retroactivos cuando estudiamos derecho. ¿Qué sucede? No es que tenga efectos retroactivos. Es que, por ejemplo, alguien cometió un delito de corrupción hace 10 años. Se robó unos reales, admitió los hechos, pagó 4 o 5 años, 3 años, y salió a la calle y se quedó con lo que llaman el botín. Se robó el dinero, pero al final se quedó con el botín. Ah, qué sabroso, te robaste $10 millones, pero pagaste 3 años de cárcel, casi que a ¿cuánto? A 3 millones el año, que te salió el año de cárcel y te quedaste con... Ha pasado. Ha pasado. Claro, en Estados Unidos incluso pasa, ¿no? Sí pasa, pero ¿qué sucede ahora? Con la ley de extinción de dominio yo no me voy a ir allá a ver qué pasó. Yo lo que te voy a decir hoy, julio del 2023, dime qué bienes tienes tú. Y si son legítimos. Demuéstrame la legitimidad de los bienes que tienes hoy. Yo no voy a jugar, a ti te condenaron, chévere. ¿Cumpla con ese derecho? Claro, si tú dices, no, mira, de los $10 millones yo me los gasté. Y esto ahora tengo un patrimonio de $20.000 que lo he trabajado. No pasa nada. Pero lo que tú me vas a demostrar es la legitimidad de los bienes que tú tienes hoy. Porque si no estás incurriendo en un enriquecimiento sin causa, que es delito en muchos países. Pero en Estados Unidos. Hay otro factor que están utilizando los testaferros. ¿Qué pasa con ellos? No, esta ley es aplicable a testaferros, amigos, compadres. La ley permite ir contra bienes. Identificamos esta trama de corrupción. Bueno, vamos a empezar aquí. Y vamos más allá. Y esta persona, ¿de dónde obtuvo esa ganancia? Ahora tú vienes, aunque tú no estés metido en el proceso penal, tú no estás en la investigación o estás judicializado, pero te pueden llamar y decir, ajá, Augusto, venga para acá, ¿usted qué hacía ahí? No, ven, yo tengo una casa, Augusto se mudó para Colinas de Pirineos y tal, y tiene 4 camionetas y tiene un avión. Bueno, demuéstreme de dónde sacó eso usted. Sí, esas son las interpuestas personas. Claro. Eso es legal. Es legal. Claro. Es legal porque lo que tú estás yendo contra personas que se han enriquecido de manera ilícita. Yo decía, ¿a quién le preocupa la aplicación de esta ley? A mí no me preocupa. Claro. Yo puedo mostrar lo que tengo, el apartamento donde vivo, que lo compré con un crédito de política habitacional, mis prestaciones sociales, la caja de ahorro, el otro. El carro que tengo, yo no tengo problema con eso, a mí no me preocupa. Debe preocuparle a los que no tengan cómo demostrar los bienes que tienen. Así es. Vamos con Fabio. Siguiendo por esta trama anticorrupción, Julio, diputado, aquí en el Táchira la gente pues está un poco impaciente, ¿no? Digamos, solamente se saben 3 casos de 3 investigaciones, ¿no? Lo que fue la discoteca, esta famosa, una tienda de ropas y recientemente un galpón en la zona industrial, ¿no? La gente habla, claro está, siempre que ocurre cualquier evento pues la gente hace muchos comentarios, ¿no? Y dice que fulano de tal también está metido, fulano de tal también está metido, pero ya pasó lo de las investigaciones anticorrupción del Táchira. ¿Y cuántos detenidos aquí en el Táchira hay por esta ley anticorrupción? No, yo creo que no ha pasado, fíjate, y esto sigue. La semana pasada creo que hubo de la Policía Anticorrupción, llegó un galpón en la zona industrial de Paramillo. En Paramillo, sí. La semana pasada se llevaron detenidos a un exalcalde de Pedraza, en Barinas. O sea, estos procesos... Táchira. Sí, bueno, en general,
Yo creo que es una trama que es muy... llegó a muchas partes, no solo en el Táchira. Del Táchira creo que hay una sola persona, o al menos de los que están visiblemente presos, que tenía que verse según en la trama de corrupción, que estaba metido en el tema. Hay una cantidad de bienes incautados. Desconozco porque estos temas, pues además lo llevan, o sea, parte de la efectividad en la investigación es el tema de la confidencialidad que se lleve sobre eso, porque son temas de dinero. Si tú alertas a personas, se pueden evadir, pueden insolventarse, pueden sacar los bienes, pero yo creo que se ha actuado bien, fíjate. Y hay una reflexión que yo hacía, a pesar del costo político que ha sido muy fuerte, que hemos pagado por esto. Porque algunos dicen, bueno, nosotros lo pudimos haber hecho callito la boca, mandamos a uno que se entienda la salud, al otro que vaya por allá, pero el presidente, a pesar del costo político tan fuerte, decidió tomar esta decisión. Y yo creo que era necesario. O sea, yo creo que era la decisión responsable como jefe de Estado, como líder de este proceso. ¿Por qué? Porque esto generó en el estamento político en general, no solo lo del chavismo, una sensación de que no hay intocables, de que cualquiera, o sea, que quien cometa un delito, quien esté apropiándose lo que no de los recursos del pueblo, va a ser castigado. Y fueron castigados, han sido castigados de la cabeza. Aquí no hay, o sea, seguramente hay de lo que llaman los pendejos por ahí, como decimos nosotros regularmente, pero las cabezas están presas en este momento, fueron puestas y están presas en el SEBIN con su uniforme y lo demás como un preso común. Diputado, o sea, no ningún tipo de como protagonista de esta ley que fuiste, corredactor, como lo estás diciendo, ¿no tuviste alguna amenaza en algún momento? ¿No tuviste alguna piedrita en el zapato? Epa, cuidado, no te metas con esto, no toques esto, bueno, fíjate, o vamos a hacer esto si va por allá. Yo creo que estos, o sea, son papeles en el que se mete en la política, sabe que esto no es para... Tú lo estás diciendo, no es una guardería, ni un club de amigos, ni el club demócrata, ni el latino, que uno vaya a echar broma y a compartir con los amigos. Son temas escabrosos, son temas complicados. Y el área que yo escogí de la política, o para la que me formé, es el tema judicial y este tipo de cosas, régimen interno. Por eso estoy en la Comisión de Política Interior. Incluso la visita a las cárceles y todo eso. Sí, generalmente, bueno, ahorita estamos en ese despliegue, pero a mí en lo particular, bueno, hasta ahora no. Yo creo que lo fundamental aquí es poder estar uno limpio, digo, como imagen, como en su actuar, porque no es chantajeable, pues a mí nadie me puede chantajear, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y esa es una de las mejores para uno como político y para meterse en este tipo de situaciones, es no tener, como dicen por ahí, rabo de pájaro. Pero ese tema de las cárceles, lo que veo es satisfacción. Sí, bueno, fíjate, yo creo que ¿qué sucede? Esto es un tema complejo, ¿no? Hemos venido haciendo unos videos en el TikTok, ya uno tiene casi 300.000 reproducciones, estaba viéndolo ahorita. Uno primero fue como hablándole a los privados de libertad. Y el segundo ha sido porque dije, se puede malinterpretar es explicando. Pero siempre el morbo y lo negativo va a tener más pegaja que lo positivo. ¿Qué sucede? Hay gente que cometieron delitos, pero ellos ya cumplieron con su compromiso con la ley. O sea, tú no puedes tener una persona presa perennemente. Si le dieron una pena de 10 años, tiene que pagar 10 años. Hay algunos beneficios que plantea la ley, que si trabaja, redime pena, que si estudia, redime la pena. Y por cada 2 días trabajado, redime uno. Entonces, hay un día menos. Para eso es el sistema penitenciario. No es para tener a la gente encerrada, es para que la gente aprenda del castigo y además reformes a la persona para volver a la sociedad. Nosotros hemos revisado, tenemos 2 años con la revolución judicial y hemos revisado el nivel de reincidencia y no pasa del 10% de los privados de libertad que están en el régimen penitenciario. Porque la gente piensa que, como ahorita que yo no me he dado cuenta, porque uno está acostumbrado a ir a la cárcel, a todo este tipo de cosas, pero los presos están uniformados, de amarillo, de azul, de las mujeres de fucsia o rosado, se les corta el pelo, ahí no hay droga, ahí no hay armas, o sea, el 90% de los centros penitenciarios no hay planes. No hay planes, o sea, quizás siempre hay unas dinámicas ahí, pero no es el mismo plan que tienen una cantidad de gente armada y tal, y somete a la demás población. Entonces, eso que tú vayas sacando esos elementos, las armas, la droga, vas eliminando la violencia, ahí no hay motines, rara vez hay muertos. Entonces, eso de alguna forma contribuye, además que pone a la gente a trabajar, a estudiar, a reformar a esa persona. Mira, uno entra a veces, los penales estos con régimen tienen, para una población de 1000 penados, pueden tener 10, 8 custodios. Eso es lo que tienen adentro. Y yo estoy tranquilo, la verdad que nunca he sentido temor, porque tú te das cuenta que hay la gente, yo me he metido hasta para la celda a hablar con ellos,
y realmente no ve nada, nunca me he sentido asustado, quizás he corrido riesgo, pero no lo he sentido. Pero el hecho es que a esa gente ya le corresponde salir, no es que lo estamos sacando para que voten por el presidente, ni mucho menos, porque al final, ¿cómo hace tú? ¿Será que le pongo un grillete hasta que el día que vaya a votar lo persigo y me voy con él a votar? O sea, ¿cómo controlas tú que una persona vote por otra? Bueno, es una decisión que ha dicho el presidente, que producto de la pandemia y por supuesto de la crisis económica que ha planteado el bloqueo, se han ralentizado los procesos. La administración pública se ha hecho muy pesada, muy complicada. Para tú llevar un preso a un traslado es un tema, porque tienes que pagar un autobús. ¿Cuánto cuesta un autobús de Santana para acá? $100, $200. Y tienes que pagarlo. ¿Quién paga eso? Los familiares no lo pagan, lo tiene que pagar el Estado. Se dañan los autobuses, hay que comprar repuestos. Todo esto se ha ralentizado. ¿Qué estamos haciendo? Un proceso de revisión. A quien ya le corresponde una medida o salir en libertad plena, se le da la medida. Y lo que hacemos los diputados como parte de nuestra labor contralora, que nos plantea la Asamblea Nacional, o sea, los diputados tienen una labor legislativa que hacer ellos y una labor contralora. En esa labor contralora nosotros estamos acompañando este proceso y vigilando que las cosas se hagan bien. Respóndeme formalmente a Irimay. Sí, porque además de retardo procesal, también se han hecho saber las denuncias a través de los familiares de las víctimas, defensoras de los derechos humanos, lo que tiene que ver la deficiencia en la alimentación, también la enfermedad, proliferación de virus, de muchas situaciones, incluso personas que han fallecido producto de tuberculosis, sí, cosas propias. Sí, es un tema complejo. O sea, en el país hay casi 80.000 privados de libertad. De esos 50.000 están en centros penitenciarios y 30.000 están en los centros preventivos, llámese comisarías, subdelegaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que ver la cara alimentar 50.000 adultos 3 veces al día. O sea, no es una situación sencilla. Se están haciendo grandes esfuerzos. En este momento, nosotros que hemos estado vigilando, parte del trabajo que hacemos es revisar cómo está el tema de los comedores, pero si nos cuesta darle comida a los chamos en la escuela. Y aquí se plantea el debate ese. Bueno, pero Bukele dice que le va a dar como que le da una tostada y frijoles una vez al día a los presos. Bueno, hay un debate que es complicado porque dice, o sea, no tenemos recursos suficientes y vamos a enfocar qué cantidad de recursos, que es un presupuesto grande. Pero además eso así lo tenemos. Hay que hacer como que le cobra a los presos. Sí. Sí, bueno, pero tú le cobras a quién, tú le cobras al preso y quién va a ir a pagar eso. El preso está preso. Sí. La mamá, que generalmente es gente No humilde, produce. que es quien ve por los presos. Unas señoras mayores que no tienen recursos, que andan que se porta mal y le da comida. Exacto, bueno, Entonces, que se porte eso es un mal, tema, un trabajo social. es un debate. Es un debate. Yo creo mucho en eso. Yo creo que, mira, y me he dado cuenta. O sea, eso es una fuerza productiva que hay que saber explotar. Sí. Y en eso, dándole cabeza, claro. Ponerlos a cortamonte, por ahí, en la carretera, pintar las escuelas. Este Gómez dice que le Se construía Gómez. Gómez. Yo lo he conversado con la ministra Celsa y le he dicho, mire, nosotros tenemos que hacer, esta gente hay que ponerla a hacer algo productivo y que se gane la comida. Yo creo en eso. O sea, no es que le voy a quitar la comida, pero que se la gane. Ahí está la mano de obra pública. Yo tengo un planteamiento. También se lo hablé con la ministra y le decía, mira, porque nosotros no hacemos, hay 3 tipos de cárceles. A los que se porten bien, a los que trabajen, estudien, van para la cárcel VIP. A los que más o menos que a veces se portan bien y se mal, están en una intermedia. Y los que se porten mal están en las malas condiciones. Porque además eso, ¿sabes? El tema, el estímulo a que tú te regeneres, dice, bueno, si yo me porto bien, si yo me paro a hacer ejercicio todas las mañanas, me paro a hacer el orden cerrado, me pongo a estudiar, bueno, yo voy a estar en la cárcel, mira, como bien, me va bien, estoy en un sitio, y eso ayuda, porque tiene mucho que ver con el entorno, como tú te ves, claro, o sea, cómo te vistes. Una motivación. Ese tema de que estemos uniformados, que parece tonto, eso tiene un sentido. Es que la gente diga, no, mira, aquí cada quien no anda en chola, no, aquí todo el mundo tiene que andar bañadito, tiene que bañarse todo el día. Y eso es parte de lo que se ha querido implementar en el régimen penitenciario. Yo ahora hablo de ir a una etapa más allá. Son ideas que se vienen en la práctica. Se comenta mucho de unas elecciones generales adelantadas. En este sentido, ¿en qué beneficia al gobierno actual? Fíjate, yo creo que si eso se llegara a dar, tendría que ser seguro como parte de un acuerdo político, ¿ves? Porque al final nosotros tenemos, en la Constitución establece cuáles son los periodos legislativos, los periodos electorales. Presidente cada 6 años, la asamblea cada 5, la alcalde y gobernadores cada 4. Entonces, bueno, y esos periodos no coinciden, al menos para la misma fecha. Eso pudiera ser un acuerdo político. Yo no creo sinceramente que eso creo que hay un tema que lo hablaba anoche con unos compañeros que son empresarios y broma, que estaba viendo un proyecto turístico que están desarrollando aquí. Y yo le decía, mira, el tema de la incertidumbre política ralentiza mucho el desarrollo de un país.
Yo creo, y yo soy de la tesis de que aquí debería haber elecciones, las elecciones deberían ser todas juntas el mismo año, o algo así más o menos, deberían ser generales o por lo menos el mismo año. Porque el tema de entrar en campaña condiciona al gobernante, condiciona a los inversionistas, y más en esto, en nuestro país, que la política tiene tanta influencia en todo, pues, en general. Entonces, pero yo creo que eso no está planteado. Sí creo que es importante, bueno, porque hay que cumplir con la Constitución, hacer este proceso electoral, que pasemos el proceso electoral y que el país siga el rumbo en el año 2025. ¿Con qué cuenta el PSV para garantizarle buen resultado electoral al presidente Nicolás Maduro? Nosotros tenemos, yo estaba en procesos electorales en Brasil, en Nicaragua, en El Salvador, en Argentina, y yo no he visto un partido en ninguno, por lo menos en Latinoamérica, y creo que si acaso el Partido Comunista Chino pudiera tener una estructura más o menos como la que tienen nosotros. Nosotros tenemos una estructura, tenemos un equipo, no un militante, en cada calle de este país. Yo una vez me quedé accidentado en Acarigua, y me llegó una gente y pregunté quién es el jefe de calle aquí. La señora tal, la fui y lo busqué, y la señora me contactó con el jefe de comunidad, y después me contactaron con el alcalde y me ayudaron a solventar la situación. Nosotros tenemos esa estructura en todo el país, y es una maquinaria que moviliza votos y que además no solo votos, creo que es un tema de conciencia, convicción. Hay que ver lo complicado. Yo lo digo, esto fue una frase que me salió en la campaña de la alcaldía de San Cristóbal en 2017, y a varias personas, entre eso a Leonardo Salcedo, eso le quedó grabado, un amigo que Leonardo, él dice, yo decía, ser chavista en el Táchira, en San Cristóbal, es un acto de heroísmo. Porque aquí es complicado. Ustedes saben que aquí la cosa se pone candela cuando vienen eventos electorales, cuando la gente agarra y bueno, y obviamente hasta ahorita fue que logramos, después de muchos fracasos de la oposición, y presentar una buena propuesta, ganar la alcaldía. Ajá, y el destino de Julio, ministro, gobernador del Táchira, alcalde, diputado de Miranda, diputado de Táchira. A mí me gusta el Parlamento. Yo creo que aquí, bueno, seguí el ejemplo de mi padre, creo que era uno de los planteamientos que fue una de las cosas que me llamó a la política ver, y de verdad que el Parlamento me gusta bastante. Creo que estoy en una posición que te permite moverte mucho. Yo ando por todo el país, prácticamente uno tiene unos jefes que te dicen cuál es el plan, pero uno va armando su agenda, ven qué se mete, ¿no? Es una tarea bien chévere, la que llaman el ejercicio irresponsable de la política. Somos irresponsables ante la ley, el artículo 100 lo dice. El diputado no es responsable de lo que diga, y por eso tiene... Sí. Pero no está la lista de la alcaldía de San Cristóbal. No, Cifreda está echando piernas, Cifreda está ahí... O sea, yo creo que cada quien como que encuentra su nicho, ¿no? Yo creo que lo que estoy haciendo yo a nivel nacional, eso de ver, por ejemplo, una madre que a mí me conmueve mucho. Yo hasta a veces no se le salen lágrimas cuando salen esos privados de libertad. Yo tuve una vez un familiar preso, mi abuela padeció mucho por eso. Y sé lo que es eso, y quien sabe, quien ha estado en esa situación, sabe lo que esto significa. Entonces, hacer reformas por la justicia, que cada día sea más cercana al pueblo, que la gente pueda obtener, porque yo creo que la justicia en general, por eso ese tema me apasiona tanto, lo decía Bolívar, la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y sobre ella descansa la igualdad y la paz. Mire, Julio, se nos acabó el tiempo, pero vamos con el ping-pong. Pero yo le quería hacer una preguntita. Mire, esto no es televisión, aquí le pueden dar un poquito más y no pasa nada. Todo tiempo. Todo para las redes sociales. Aquí no tiene el que viene otro programa, ni mucho menos. Dale 5 minutos. Después de los 40 minutos cobra un poquito más. Sí. A Un corto, solo paga el diputado, que es el que está pidiendo más tiempo. No, pero fíjate que hay una gran expectativa sobre el tema del Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo creo que cada evento, o sea, en estas circunstancias hay que tener equipos que garanticen lo que se busca en el evento electoral, ¿no? Hay un tema, una renuncia de todos los rectores del Tribunal Supremo de Justicia, tanto los que se identificaban que fueron de alguna manera postulados por el chavismo como por la oposición. Eso los puso, y eran de la oposición de Capriles y esa gente, no es que eran de Brito y esto, Picón y ese del equipo de Capriles. O sea, no vengan a decir que... Si Enrique Márquez de Rosales. Eran de la oposición esta del G3, no eran de los que ellos llaman los alacranes. Entonces, bueno, estamos en un proceso en este momento en la Asamblea Nacional de conseguir los mejores hombres y mujeres para que garanticen el evento electoral que viene y lo próximo. La de mi presagió a Meliach, Dielisa Santaella, Sandra Olita, incluso hasta Iri está sonando. No sé, hasta ahora no, yo no estoy en el comité de postulaciones. Hay esta semana inicia el ritmo, ya sabremos pues, ya esta semana se empiezan a presentar los nombres, a postularse los nombres
A finales de semana ya se debe cerrar el corte y sabremos quiénes son los postulados, pues en la primera lista de postulados, y ahí se verán, no, pero verdad, desconozco quién está eso. Fabio. Diputado, una pregunta rápida y concisa. Tú eres diputado del Circuito 4, la zona sur, un circuito altamente productivo. Una de las problemáticas más grandes que tienen los productores, aparte de los insumos, que les es difícil encontrarlos, es el servicio eléctrico que falla aquí en el estado Táchira. Hace poco, no hace mucho, el diputado Gustavo Rangel de la bancada opositora pues lo llevó al Parlamento Nacional, y la respuesta de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, fue que pues, según información del gobernador eran cortes programados y no pasaban más de 3 horas. Nosotros que estamos en el Táchira vemos que bueno, pasan más de 3 horas incluso. ¿Cómo caló esto en la bancada oficialista del Táchira? ¿Cómo caló en ustedes, los curules de ustedes? Fíjate, esos son temas que no, o sea, yo creo que ahí hubo ligereza digamos, o sea, obviamente cuando uno pasa 6 horas sin luz, no se desespera. Yo estoy aquí de vez en cuando, tengo que estar en Caracas, pero mi mamá vive aquí, mi hijo vive aquí, o sea, uno sabe cuál es la situación. Yo creo que él en el momento dijo, bueno, tienen 2 días sin luz tal comunidad, eso puede pasar, ha pasado que se dañe un transformador o alguna cosa, pero generalmente no es el hecho. O sea, y es lo que uno plantea, quizás ese por sensacionalismo, por campaña, bueno, tenemos días. Hay una situación real que hay cortes programados, que a veces se pasan de las 4 horas. Ayer estaba aquí en casa de mi mamá y se fue la luz en la noche y se fue la luz en la madrugada. O sea, y es realmente, es realidad. Creo que hay que ser responsable de manejar eso. Eso es un tema complejo. Porque no es igual en todos lados, no es lo mismo que lo que pasa en San Cristóbal que lo que pasa en Coloncito o lo que pasa en Abejales. En San Cristóbal de alguna manera, y en algunas zonas se va menos que en otras, creo que tiene que ver con el tema de los hospitales, los servicios básicos, pero en definitiva es un tema que a todos nos golpea. A mí me preocupa enormemente, y esto tiene una causa fundamental, porque no es ni siquiera un tema de generación, es un tema de distribución y de grandes inversiones que hay que hacer en el sistema eléctrico nacional. Nosotros estamos en una dicotomía, bueno, se cobra el servicio público, pero entonces cuando la gente dice, no, pero que lo cobren, pero que haya, lo cobramos, pero cuando lo cobran, usted dice, no, pero ya va, que si son $10 de luz, si son $10 de teléfono, si son 30, 40 dólares, ¿cuánto gano yo? Ya pasó ese número. Aquí digamos 50, 60. La tarifa residencial. Mire, aquí en agua, se está cobrando hasta $2.000 mensuales. Y menos que industrial. No, aquí nadie produce tanto como para eso. No, pero digo tarifa industrial. Tarifa de restaurantes, tarifa de comercial. O sea, incluso los restauranteros, los discotequeros, todos los licoreros se le plantearon eso al gobernador. Aunque el gobierno no tiene nada que ver con eso, pero aquí las tarifas han crecido. Pero es un tema de reajustar, porque en definitiva lo que vivimos antes, que el Estado subsidiaba todos los servicios públicos, en este momento, por producto del bloqueo, producto de que unos responsables se fueron por allá a decir que no le compraban petróleo a Venezuela y que le bloquean bien, y no se puede hacer. Y creo que también eso no era lo responsable. Yo creo que, porque además el hecho de que tú subsidies las cosas, las regales, va al consumo irresponsable, o se da con el consumo irresponsable. Yo creo que, ¿por qué la gente en Colombia, que tenemos todos seguramente algún familiar amigo en Colombia, no prende los aires toda la noche? No, aquí deja el aire prendido para que la casa esté fresca cuando no llegue, para que el cuarto esté frío cuando no llegue. Y eso cuesta plata, y no cuesta plata porque en Colombia es caro, cuesta plata porque es dinero generarlo, es dinero hacer mantenimiento. Entonces, creo que en este proceso de reajuste de toda la economía del país, hay que ir llegando a los niveles en los cuales se mantenga un balance, que pueda la gente pagarlo, que haya un consumo racional, que se puedan hacer las inversiones. Y en eso estamos en este momento. No es fácil porque hay gente, hoy gana más un mototaxista que probablemente un médico, por la informalidad que se da en la economía. ¿Entiendes? Entonces, de repente el médico que tiene una casa, que puede hacer en su momento, que tiene 5 o 6 cuartos, no puede pagar los servicios. Pero está en una zona buena, pero usted vive ahí. Bueno, pero yo viví ahí porque durante años hice. Entonces, por ejemplo, la estratificación no es hoy la solución, porque no es lo mismo. Hay edificios en Caracas, en el este de Caracas, donde viven puros viejitos jubilados y pensionados, porque los hijos se fueron del país y están ahí solos. Y esa gente hoy no puede, aunque vive en el este de Caracas, no puede pagar una tarifa estrato 6, como dicen por ahí, ¿entiendes? Entonces es un tema que no es sencillo lo que tú. No es fácil. Vamos con el ping-pong, señor director. 10 preguntas. Las responde con una sola palabra. Una sola. Comenzamos, director. Dios. Bueno, padre creador. Hugo Chávez. Un líder. María Corina Machado. La irresponsabilidad.
Diosdado Cabello. Lealtad. José Brito. Alacrán. Freddy Bernal. Un hombre constante. Enrique Capriles. La nada. Iris Varela. Una mujer de principio. Julio García Jarpa. Pudiera decir que es una guía. La guía, mi guía. Deportivo Táchira. Una pasión. Este sí se puede en la del Deportivo Táchira de verdad, no como el otro que dijo, no, yo soy Deportivo Táchira. Gracias. Todos los candidatos a la Todo. Gracias, diputado Julio. Gracias a todos los colegas y por supuesto, gracias a todos los usuarios de las redes sociales, al equipo de Conectados y a todo nuestro equipo de Diario del Pueblo. Esta fue la 7ª edición de Sin Filtro. Nos vemos en la próxima. La tecnología nos une, conectando más cerca a los tuyos. Conectados TV en línea, conectando contigo.